Imagina una carretera rural, el día abrazando el asfalto y un hombre de pie en medio de la calzada, con los ojos desorbitados y la voz quebrada mientras mira venir un camión que parece no detenerse. Le grita algo que suena a ruego y a chiste al mismo tiempo, una frase corta, dramática y absurda que se clava en la memoria de cualquiera que la escucha. Esa imagen, tan inesperada como cómica, es exactamente donde empieza nuestra historia. Lo increíble es que esa escena pertenece a una película española de 1989 que hoy llamamos de culto, titulada Amanece, que no es poco, dirigida por José Luis Cuerda. Y de esa escena, de ese grito en mitad de la carretera, nació una expresión que usamos a diario para exagerar y dramatizar. Mátame, camión. Puede parecer mentira, pero así funcionan a veces el cine y la lengua, como un juego de espejos donde una imagen surrealista se convierte en bandera verbal. Vamos por partes, porque la historia merece ser saboreada. Amanece, que no es poco, es una comedia surrealista que mezcla costumbrismo, absurdo y una mirada crítica y cariñosa de la España rural. La película está poblada de escenas imposibles y diálogos que oscilan entre lo poético y lo descabellado. En una de esas secuencias, un personaje se planta en la carretera y, casi pidiendo un final abrupto, suplica al camionero que lo atropelle con esta intensidad desesperada que, para el público, se volvió instantáneamente cómica. El grito no era serio en el sentido trágico, sino tan extrañamente teatral que provocó risa y desconcierto. La frase original en la escena es un arrebato, un grito de esos que se quedan flotando en el aire. Los espectadores la recordaron porque la situación era incongruente, y la incongruencia es semilla perfecta para la memoria colectiva. Con el paso de los años, lo que fue un diálogo puntual fue perdiendo su contexto fílmico y ganando vida propia como expresión coloquial. En otras palabras, la frase se liberó de la pantalla para convertirse en lenguaje cotidiano. ¿Por qué encajó tan bien en el habla popular? Primero, porque es corta y contundente, imposible de olvidar. Segundo, porque combina sorpresa y humor en un paquete muy sencillo. Un imperativo, un pronombre y un sustantivo. No necesita más adornos para transmitir incredulidad, desdén o una resignada carcajada ante lo absurdo. Tercero, porque el cine de José Luis Cuerda tenía y tiene esa mezcla de ternura y extrañeza que convierte pequeñas frases en emblemas. No todas las expresiones populares nacen de obras literarias centenarias ni de refranes con siglos de historia. Algunas aparecen casi de repente, cuando una escena, un chiste o un meme atraviesan la barrera entre la pantalla y la calle. Mátame, camión, es un ejemplo perfecto de esa generación tardía de modismos. Surgida en 1989, se consolidó en los años 90 y hoy forma parte del repertorio de exageraciones españolas. Piensa en ello por un momento, porque tiene algo poético. Usamos una frase que nació hace apenas 3 décadas como si fuera una muletilla clásica. La evolución fue silenciosa pero constante. Los espectadores que salían del cine repetían la escena, la contaban en bares, en patios de colegio y en reuniones familiares. La frase, recortada de su contexto original, comenzó a usarse para reaccionar ante situaciones insólitas. Un titular absurdo, una noticia increíble, un gesto ridículo o una anécdota tan inverosímil que lo único que cabe es tomarlo con humor. Con el tiempo, la expresión dejó de señalar simplemente el deseo de morir de forma teatral para pasar a servir como llave para abrir una carcajada compartida. La consolidación llegó gracias a la imitación y la repetición. El boca a boca es una máquina potente cuando se trata de lenguaje coloquial. La frase se coló en conversaciones informales, se usó en programas de radio, se repitió en columnas humorísticas y, más tarde, encontró su hueco en Internet y en las redes sociales. Allí, su economía y su comicidad la convirtieron en perfecta para memes, gifs y comentarios irónicos. Es interesante observar cómo una pieza de cultura puede influir en el idioma sin necesidad de grandes campañas o estadísticas de taquilla. Amanece, que no es poco, nunca fue una superproducción en sentido comercial, ni la más vista de su época, pero su capacidad de fijar imágenes y frases en el imaginario colectivo fue enorme. Así, la película actuó como catalizador de una expresión que encontró su lugar gracias a su propio ingenio y a la receptividad del público. También hay una razón lingüística que explica por qué la frase se quedó. Su estructura es simple y rítmica. Imperativo directo,
pronombre apelando a la muerte súbita, y ese sustantivo inesperado que rompe la seriedad, el camión. En menos de un segundo se transmite sorpresa, dramatismo y una comicidad inmediata. Esa economía de recursos hace que la frase sea fácil de recordar, reproducir y adaptar a distintas situaciones. Veamos algunos ejemplos cotidianos que ilustran su uso. Estás en la oficina y alguien anuncia que han subido el precio del café en la máquina a una cifra ridícula, y sueltas, sin pensar demasiado, «Mátame, camión». Estás viendo un titular que afirma que un político prometió algo imposible y la reacción natural puede ser esa misma expresión. O te cuentan una historia tan exagerada que la única salida es reír, y la frase cae como anillo al dedo. Ese uso lúdico no desmerece la influencia cultural de la película, al contrario, la amplía. Cuando decimos «Mátame, camión», sin haber visto la película, estamos participando de un homenaje colectivo, casi invisible, a la creatividad de José Luis Cuerda. Es una forma de memoria compartida que no exige conocer la fuente para rendirle tributo. A nivel sociolingüístico, el fenómeno es una demostración de cómo el español evoluciona a partir del uso. Lejos de ser un idioma rígido, el español absorbe neologismos, expresiones coloquiales y giros surgidos del humor, del cine, de la música o de la calle. Algunas expresiones provienen de refranes centenarios y otras nacen de escenas cinematográficas relativamente recientes. Ambas vías son igualmente válidas y nos hablan de la vitalidad de la lengua. También es relevante cómo la comedia y el surrealismo funcionan como motores culturales. El humor, especialmente el absurdo, desnuda contradicciones y las convierte en chispa comunicativa. En el caso de Amanece, que no es poco, la mezcla de lo cotidiano con lo ilógico permitió crear imágenes que resistieron al paso del tiempo. Y una de esas imágenes se quedó en forma de frase para describir lo increíble, lo inexplicable y lo ridículo. Si hacemos una pequeña radiografía de la vida posterior de la expresión, vemos que ha atravesado generaciones. Personas que vieron la película en los primeros pases la repitieron en el núcleo familiar, y sus hijos y sobrinos empezaron a usarla sin necesidad de conocer el origen. Hoy, incluso quienes jamás han puesto la película están familiarizados con la frase, y eso habla de una transmisión cultural que funciona por contagio. Podemos comparar este fenómeno con otras expresiones que provienen de la cultura popular, como frases de series o canciones que terminan por calar. La diferencia está en el sello de lo surrealista, en esa sensación de que lo absurdo tiene permiso para entrar en la conversación cotidiana. Y esa mezcla es exactamente lo que hace que Mátame, camión, suene tan bien cuando una situación supera el límite de lo plausible. No es solo humor. Hay también un guiño irónico hacia el dramatismo exagerado, una manera de desactivar la solemnidad ante lo ridículo. Al decir esa frase, se relativiza el suceso, se comparte un consenso tácito de que lo que acaba de ocurrir es tan improbable que solo queda recurrir al humor para sobrevivirlo. Esa función social de la expresión es tan valiosa como su origen cinematográfico. Hoy, más de 30 años después de su nacimiento en la pantalla, Mátame, camión, se ha convertido en un recurso expresivo estable. Se utiliza en la calle, en las redes, en medios y en conversaciones privadas. Sus variantes y adaptaciones demuestran la elasticidad del lenguaje. A veces se transforma en meme, a veces en comentario mordaz, y otras en simple exclamación compartida. Y si miramos hacia el futuro, lo curioso es que expresiones como esta seguirán apareciendo mientras haya obras que provoquen risa, asombro o desconcierto. El cine, la televisión, las plataformas digitales y la propia calle seguirán siendo viveros de lenguaje. La diferencia es que ahora esos brotes pueden expandirse mucho más rápido gracias a la conectividad, pero el mecanismo básico sigue siendo el mismo. Una escena potente, una frase memorable y un público dispuesto a repetirla. Para terminar, vale la pena quedarse con dos ideas. La primera es que el lenguaje se nutre de la cultura cotidiana, y que una película humilde puede dejar una huella tan firme como un refrán clásico. La segunda es que cada vez que usamos Mátame, camión, sin citar la fuente, estamos rindiendo homenaje a una forma de ver el mundo que mezcla lo entrañable con lo estrafalario. José Luis Cuerda inventó un universo lleno de extrañezas y nosotros, con una sonrisa,
rescataron una frase para el uso común. Así que la próxima vez que algo te deje sin palabras, y la tentación de exagerar te venza, recuerda que detrás de ese gesto verbal hay una carretera, un camión y una película que decidió que reírse de lo absurdo era una forma de entender la vida. Y si alguien te pregunta de dónde viene la expresión, podrás contar la escena, la película y el director que la inmortalizó, como un pequeño secreto cultural que une generaciones.